Bienvenidos a otro episodio de Viajar es un Bad Trip, el podcast. Hoy tenemos un episodio bien brutal porque tenemos aquí a un pana mío que es el presidente de una de las agencias más longevas de Puerto Rico. Son 3 generaciones y de eso vamos a estar hablando aquí hoy. Le damos la bienvenida a mi pana Rigo Mediavilla, que es la que hay, Rigo. Saludos, Tachen. Coño, gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por venir. ¿Hace cuánto estábamos hablando de esto? Llevamos un tiempito hablando de hacer esto. Bueno, desde que comenzaste, yo creo que yo siempre vi este proyecto como algo que iba a ser espectacular y ha sido espectacular. La gente lo busca. Yo mismo me paso todo el tiempo mirándole y escribiéndote. Oye, me fascinó este episodio. Así Eso es que verdad, eso es al verdad. fin estoy aquí. Rigo, son varias marcas que están bajo la sombrilla de ustedes. Travel Concept, Popcorn Tours, Darlington Travel a mí personalmente me ha interesado saber esta historia de diantre, hermano. 3 generaciones de agentes de viaje. Así que vamos a arrancar por ahí, brother. Claro. ¿De dónde viene este linaje de agentes de viaje? ¿Cómo Pues es mira, eso? si tú supieras que existe tercera generación por los dos lados, por madre y por padre. Ah, wow. O sea que mis 2 abuelos fueron agentes de viaje de parte de padre, que es la línea, ¿verdad? Que donde llega a estas corporaciones que estás hablando. Él comienza, o mi abuelo, ¿verdad? Comienza con él tenía un sitio de ropa de hombre. Ok. Y no le empezó a ir bien, no le estaba yendo bien en la ropa de hombre, así que abrió una agencia hípica en el Darlington. Y al lado de la agencia hípica abrió una agencia de viaje que se llamaba Unpierre Tours. Solo de él eran agencias. Exacto, sí, literal. ¿Esto es qué año? Esto fue en 1959, por allá. Wow. Eso es así. Entonces, de repente se dieron cuenta que podían hacerlo por su cuenta, porque Unpierre Tours era como algo que ellos trajeron, como si fuese tipo de franquicia. Ya. Y entonces empezaron a hacer, ahí fue que abrieron en el 60, abrieron entonces Darlington Travel Agency, que actualmente todavía sigue activa como agencia de viajes de Puerto Rico. Te voy a parar ahí un momento con lo del abuelo. De casualidad, ¿tú sabes qué vendían en ese momento? ¿Qué producto? Digo, ya en el 59 ya estaban los aviones volando. Claro, con claro. hélice, probablemente, pero ¿sabes? De casualidad. Yo creo que cada vez que yo hablo que hablamos de la historia con mi viejo, que la mayoría de las veces que hablamos de eso, se habla mucho de Venezuela, mano. Sí. Venezuela siempre entra dentro de todos los productos, ¿verdad? Que fueron los que explotaron a la agencia para que la agencia fuera lo que es ahora. Esa conexión con Venezuela, lo hemos hablado, yo lo he hablado aquí antes en el podcast, porque mucha gente no sabe que Venezuela, o sea, Caracas está literalmente a 1 hora volando desde San Juan. Bueno, es el punto, o sea, desde San Juan a Caracas es prácticamente una línea recta. Una línea recta, entonces Sí. por eso había una conexión tan brava con Venezuela y yo sí me acuerdo, aunque no en el 1959, pero hasta los 80 todavía se vendía un montón de Venezuela. Claro. Y me acuerdo que pues irte un fin de semana a Venezuela, las familias aquí hacían eso Era normal, un montón. era algo normal que se hacía. Después de tu abuelo, que ya tu abuelo le cambia el nombre, empieza con Darlington Travel. ¿Y de dónde sale el nombre Darlington? Bueno, nosotros estamos en el edificio Darlington, por lo tanto... Ese es el que está en Río Piedra. El que está en Río Piedra. Edificio famoso. Claro, creo que son 3 o 4 edificios Darlington que se abren a la misma vez y son los primeros edificios altos que se crean en Puerto Rico. Entonces nosotros estamos ahí abajo y entonces pues claro, por cosa de que lleven la marca se relacione a algo, pues le ponen Darlington Travel Agency y también se abre un tour operador que se llamaba Darling Tours. O sea que estaba Darlington Travel Agency y Darling Tours. Mira para allá. Me acabo de enterar. Yo creía que era que tu abuelo le decía Darling a tu abuela. No, bueno, el Darling Tours pudo haber tenido una cosa que ver con eso. Entonces, ok, diablo, Darlington empieza en esa época. Después, el negocio de la familia lo sigue tu viejo. Eso es así. Mi abuelo fallece en el 83 y entonces ya él le había hecho una propuesta a Sears en ese momento,
pero no se la aceptaron. Entonces mi padre le hace una propuesta a Sears de otra manera y entonces en el 87 comenzamos entonces dentro de la segunda marca que se abre, que es Travel Concepts, que hacía negocios como Travel with Sears. Vamos a hablar de eso. Primero que nada, nosotros tenemos público de todas las edades, ¿verdad? Claro. Facebook nos sigue gente un poquito más grande, tenemos gente también en Instagram y en YouTube, tenemos pues una generación más joven que quizás no saben o han escuchado el nombre, pero no están 100% seguros de lo que era Sears. Y Sears, pues fue en su momento la tienda por departamento más grande quizás del mundo, por lo menos de América. Bueno, te voy a decirle una cosa que para decirte más, en la de Puerto Rico, la de Plaza de las Américas, le llamaban el $100 Million Store. ¡Wow! O sea, era la tienda más grande que tenía Sears en el mundo. Y la más que generaba. Y la más que generaba, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños pues tenemos esa cosa de hacer que de las marcas sean famosas. Nosotros consumimos como consumimos como es, nos encanta. Yo me acuerdo también, oye, que además de Sears, aquí también ha habido como que muchas tiendas que también son las más que venden. Me acuerdo de escuchar que si en una época Macy's, Claro. en una época distinta, o sea que nosotros compramos. Nosotros compramos Sí, como es. Y entonces ahí, espérate, para seguir la línea, está Sears en su momento, la tienda por departamento más grande de los Estados Unidos en Puerto Rico, y tu viejo decide coger el negocio de la agencia de viajes, llevarlo a otro nivel Claro. y entrar, poner una agencia dentro de Sears. Era el mambo. Claro, ¿Cómo es la cosa? Lo que pasa es que entra mi padre a la agencia y se da cuenta, ¿verdad? Él se fue a estudiar a España, fue guía turista por allá. Ah, wow. Y cuando regresa, ¿verdad? Le dice que mi abuelo se está ya enfermando. Y cuando regresa, pues entonces él empieza también a trabajar en la agencia, porque él estudió turismo allá. Y cuando llega a Puerto Rico se da cuenta que los clientes que tenía mi abuela, pues ya eran personas que estaban en edad un poquito más avanzada, ¿verdad? Entonces él Estaban por estirar la pata. Bueno, o cerca. pero él se encuentra y él dice, bueno, pues hay que empezar a buscar clientes nuevos y la forma que él entendió que era la correcta, pues era abriendo en estas tiendas por departamento. Claro. Lo cual empieza a abrir en Plaza y entonces ahí empieza a abrir después Bayamón y por ahí Ponce, Cagua y por ahí. Y en aquel momento, el Travel with Sears era también como una franquicia de la misma compañía, ¿o eso es algo que tu papá se inventa y se los ofrece a ellos? Sí, nosotros, bueno, dentro de Puerto Rico, nosotros lo que era un concesionario de Sears. O sea que nosotros nunca hemos estado ligados económicamente o directamente a Sears, sino que nosotros éramos nuestra propia empresa o somos nuestra propia empresa y Sears su propia empresa, pero nosotros pues tenemos un contrato con ellos de una manera pues que nos era viable. Pues mira, eso aclara un montón de cosas, porque mucha gente no sabe que Travel with Sears casi desde el principio era su propio ente y era 100% puertorriqueña. Claro, el nombre de Travel with Sears en verdad es Travel Concepts. Pero el DBA o el Doing Business As es Travel with Sears. Ya. Actualmente lo que está sucediendo es, ¿verdad?, que estamos eliminando el Travel with Sears y entonces estamos apadrinando el Travel Concept. Porque la cosa, pero te voy a decir algo, porque primero el nombre Travel with Sears, que pues sí, bien está ligado a Sears, que ya creo que la última tienda cerró. No, cierra ahora el 31 de agosto. Cierra ahora la última tienda. Si bien pues está ligado a eso, que pues ya cerró, mucha gente quizás se preguntaba, diablo, si cierra Sears, cierra Travel with Sears, y hace tiempo que eso está allá afuera de, claro, ¿sabes? Es un ente aparte. Pero sin embargo, pues el nombre Travel with Sears en Puerto Rico se lleva escuchando tanto tiempo que es como catchy, pero ahora nos vamos a mover a otra cosa. Sí, ahora el propósito de esto es, nosotros pues empezamos a hacer un movimiento, compramos un par de nombres, hicimos un par de ideas, pero nos dimos cuenta que la gente está buscando algo que sea rápido, o sea, algo que no tengan que pensar mucho, que sea catchy, y pues adoptamos el TWS, ¿verdad? Que sigue siendo el Travel with Sears, y nosotros somos TWS actualmente. TWS está brutal. Yo creo que ese nombre no deben salir de eso. Porque eso está catchy y va con la esencia de lo que es la agencia de ustedes, que lleva ya un montón de años y aquí se conoce por todas partes. Así mismo es. Yo creo que eso es parte de la esencia de nosotros. Yo creo que eso es parte de lo que la gente lleva viviendo desde hace tantos años y de hecho todavía hoy en día se anuncia el cierre de Sears
y dentro de los comentarios en todas las redes y en todos lados, la gente está hablando, ¿verdad? Que del recuerdo que tienen de la tienda, de las tiendas de nosotros en toda la isla, a través de toda la isla. Eso que, por ejemplo, pues Sears, que ya se cierra su tienda, ya el concepto de las tiendas por departamento, hemos visto, es a nivel mundial, Sí. ha cambiado y en parte ha cambiado porque la gente ha cambiado su forma de comprar también. Sí. No solamente el tema de compras online, porque yo veo que, ¿sabes? Todos compramos online ahora. Sí. Todos compramos en Amazon, en Temu, en Shein. Estas muchachas de aquí de la oficina se pasan en Shein, se gastan el sueldo en Shein. Bueno, hay que ver ahora, qué es Hay más que ver caro. ahora con los tariffs. Pero sí la gente ha cambiado su forma de comprar, pero también ha habido un regreso. Yo, por ejemplo, yo pensaba en un momento dado que los centros comerciales, como los conocemos, como Plaza y eso, pues iban a caducar. Y vemos que se están reinventando. Vemos también que la gente no ha dejado de comprar presencial. La gente ha cambiado a comprar más en boutiques, en sitios más pequeños, más especializados, versus tener todo en un mismo lugar. Si eso bien en una época fue lo que estaba en boga, como que pues las cosas cambian y eso ha cambiado, pero veo que ha sobrevivido y veo también que en algunas cosas es como un círculo donde regresamos. Y una de las cosas es las agencias de viaje, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, el mismo viejo mío me decía, esto se va a ir a ajuste. Así que hay que ver cómo se puede liquidar esto e inventar otra cosa, porque esto se va a ir a ajustar con las agencias de viaje online que llegaron para quedarse y esa es la realidad. Y la pregunta que te tengo es, ¿cómo carajos estamos vivos nosotros todavía? O sea, que esta pregunta me la hacen mucho y a mí me encanta contestarla, me fascina contestarla porque yo creo que hay una percepción en la gente de que las agencias de viaje pues iban a parar de existir. Ujú. Y yo creo que sí es verdad que hay personas que han logrado llegar a un punto donde pueden hacer sus propios viajes, pero también es cierto que hay muchas personas que buscan servicios. Yeah. Hay muchas personas que no tienen tiempo. Hay muchas personas para hacer research, para hacer todo este tipo de cosas, porque hacer un viaje no es fácil. O sea, tú poder crear un viaje, o si tú quieres un pasaje para irte a Nueva York y te vas a quedar allá con un familiar, eso en internet lo puedes comprar y es fácil, eso no es ningún problema. Ahora, si tú quieres ir a Japón y tú quieres hacer un viaje y ir a Tokio, a Kioto, a Osaka, hacer un viaje bien coordinado y que esté bien y no estar perdido, y el lenguaje y el problema, pues, man, tú vas a un sitio donde te puedan decir qué tú puedes hacer, cómo lo puedes hacer y de qué manera. Claro. A la misma vez, nosotros nos hemos tenido que reinventar. O sea, antes vender pasajes era todo. Ajá. Tú vendías pasajes y ganabas un montón de dinero, te regalaban un montón de boletos de todo tipo. O sea, yo me recuerdo de chiquito con mi papá y mi mamá. Mi papá vivía casi que en Orlando porque la cantidad de vuelos y de hoteles y de todo que nosotros teníamos en Orlando, cuando te digo eso, eran grupos gigantescos que nosotros sacábamos a Orlando. Era la época de oro de los agentes de viaje. Claro, y entonces nosotros nos íbamos y nos sentábamos en un hotel todo el verano y con los parques incluidos y todo, que nos daban taquillas de todo. Mira, decían en esa época, los 80 y hasta quizás principios de los 90, porque pues la primera agencias online sale, yo creo que Expedia o Travelocity, una de estas salió como en el 94, 90 por algo ahí, fueron. 96. Pero esa época era la época de oro de los agentes de viajes. Decían, tú quieres vivir como rico sin ser rico, monta una agencia de viajes, sé un agente de viajes, porque es lo que dice Rigo, que te regalaban un montón de cosas, pasajes gratis, hoteles gratis, servicios. Tú estabas viajando todo el año. ¿Y ahora qué te regalan? Ahora nosotros pagamos lo mismo que usted paga, idéntico. Y a veces te pueden penalizar también. Es verdad. Pero sí, era una época de oro que mucha gente quería meterse en el negocio por eso. Y eso cambió. Todos esos perks desaparecieron. Sí, yo creo que bastante. yo creo que volviendo al tema, nosotros nos reinventamos, igual que ustedes se reinventaron y todo el mundo, empezamos a ir a nichos diferentes, buscando productos y experiencias, ¿verdad? Para los clientes que sean un poquito diferentes, manteniendo todavía el core, ¿verdad? El core del negocio. Por lo menos nosotros mantenemos el core de la masa, ¿verdad? Nosotros vamos a todo el mundo, no específicamente unos nichos específicos, pero en algunas cosas, Claro. pues sí vamos a unos nichos.
Y yo creo que eso nos ha hecho mantenernos. Volviendo al tema, yo creo que si tú vas caminando, si tú vas en el carro, ¿verdad? Tú vas en el carro guiando y tú miras para el lado, tú vas a ver una persona que está en el teléfono, que está comiendo, que está escribiendo y que está haciendo 20 cosas a la vez, ¿sabes? La vida está tan ajetreada que la gente no tiene tiempo para planificar prácticamente nada. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado esta vida. Yo creo que es parte de ese, cuando hablo del full circle que se hacen y las cosas, ¿verdad? A veces se repiten o van hacia atrás y volvemos a los basics. Una de las cosas que yo siempre hablo que va, mano, por la misma línea de lo que tú acabas de hablar, es que ahora hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta de manera digital, en nuestros teléfonos, en nuestros tablets, en nuestra computadora. Desde shopping, ¿verdad? Podemos hacer todo tipo de shopping, ropa, calzado, compras. Hay un montón de cosas, los pagos de todos nuestros utilities, pagar la luz, Hacemos tantas cosas en nuestra computadora y por nuestra propia cuenta que vemos como hay gente que dice, ok, ya yo hago 10 cosas de mi vida diaria, las hago a través de mi teléfono, desde pedir mi comida, ¿verdad? De pedir mi almuerzo o pedir mi cena o las taquillas, comprarlas, organizar ciertas cosas que mucha gente dice, ok, ya no quiero seguir en mi teléfono ni seguir en mi computadora haciendo otra cosa más que la voy a tener que hacer por mi cuenta, que la voy a tener que validar por mi cuenta, que es lo que pasa cuando uno va de viaje, ¿no? Vas de viaje y tú organizaste todo. O sea, yo no miento, yo me organizo yo mismo mis viajes y algunos otros, pues, son productos que nosotros vendemos que ya están organizados para mí. Pero los que yo me hago por mi cuenta, pues yo sé que si compré unos boletos de tren, tengo que ir a buscar donde guardé mis boletos de tren, reconfirmarlos, reconfirmar la reserva, todas estas cosas que terminas como que trabajando un poco. Y ahí es donde el servicio que damos nosotros, actualizado y obviamente usando también la tecnología a nuestro favor, es lo que nos tiene vivos todavía, aunque a veces nosotros mismos no lo creamos. Sí, sí, y la seguridad, mano. Tú sabes, estamos hablando ahora de ciertas cosas de las vidas, ¿verdad? Y la seguridad que tiene tú poder llamar a una persona y decirle, mira, tengo una situación aquí, resuélvemela, por favor. Ayer mismo yo tenía una persona en la República Dominicana, mira, no encuentro el trasladista, me llamaron, no hay ningún problema, ahora lo vamos a... Y entonces lo buscaron rápido y lo encontraron, ¿me entiendes? Son tonterías que a veces son bien importantes porque te pueden dañar el viaje y tener un contacto rápido que te resuelva el problema en el momento, pues puede mejorar esa parte. Yo creo que eso es básico. Algo que la gente no se esperaba era que después de la pandemia las agencias de viajes salieran fortalecidas. Todo lo contrario, la gente pensaba, no, chacho, la pandemia, esto es lo que va ahora a tumbar, a ponerle el último clavo en el ataúd de las agencias de viajes convencionales. Y la razón por la que lo pensaban era porque, oye, la verdad fue la primera vez que nos quedamos sin nada que hacer. Duro. Cero. Duro de verdad. Porque en el huracán María, desastre en Puerto Rico, todos la pasamos mal, sin agua, sin luz ni nada. Y nos habían dicho en ese momento, pues, ¿quién va a viajar en este momento? ¿Verdad? Que están pasando la gente por esta situación. Pero nos sorprendió que solamente 2, 3 meses después del huracán María, un montón de gente dijo, yo no voy a arreglar mi casa ahora mismo, ni voy a arreglar el revolú. Yo me voy a montar en un avión, a coger aire acondicionado y a bañarme con agua caliente en otro lado. Y las agencias tuvimos un boom. Mira, yo tuve un cliente que súper cómico, porque tuve un cliente que hizo back to back cruceros, ¿no? Cruceros. Entonces él decía que él se montaba ahí, que como no había luz, como no tenía luz, que él se montaba en el crucero y se bajaba para recoger 2 o 3 camisas o 3 cosas más y se montaba otra vez y se volvía y se bajaba y me dice, me salía mejor y más barato que montarme en el crucero que quedarme en mi casa. Claro, sin luz, sin agua y todo ese tipo de cosas. Y de repente la persona, él dijo, mírate, yo prefiero irme a montarme en el crucero. Y lo hizo, creo que fueron 4 o 5 cruceros corridos. O sea, estamos hablando de un mes y algo así. Un genio. Bueno, un genio. Claro. Wow, no, mira, y no solo el boom que tuvimos, por ejemplo, después del huracán María, que eso no estaba en el libreto, no lo esperábamos, pero después con la pandemia, ahí sí que no había break, porque no te podías ir a ningún lado. No era que me puedo escapar de esto viajando a X lugar, era que el mundo completo se cerró. Por primera vez nosotros nos vimos, oye, yo me asusté de verdad en ese momento, mi preocupación era real, era, espérate, es que aquí no hay forma de hacer dinero, vamos a tener que hacer otra cosa. Pero ¿qué pasó? Que todas estas agencias de viajes online,
desde las Expedia hasta las Travelocity, hasta las Kayak. Todas estas agencias de viaje sufrieron un colapso de reclamaciones. Claro. Porque son agencias que tienen sus sistemas automatizados online que están hechas para vender y vender y vender sin parar hasta cientos de miles de pasajeros, pero no esperaban algo como la pandemia, que de momento tenían cientos de miles, si no millones de reclamaciones y sus sistemas colapsaron. Claro. Y entonces la gente le pedía una reclamación a Expedia y recibían un email automático que le decía, mira, te podemos contestar de aquí a 3, 5, 6 meses, no sabemos, porque estaban los sistemas colapsados. Mientras que las agencias convencionales como nosotros, la gente llamaba y hablaban con seres humanos, porque estábamos de nuestras casas, pero estábamos todos trabajando remoto, atendiendo. Yo no, pero te pregunto, ¿tú te esperabas que después de la pandemia saliéramos fortalecidos o te sorprendió? Bueno, me sorprendió muchísimo y como bien tú dices, yo creo que mi padre se retira en el 2017 y se va a vivir a España mitad del año y mitad del año para acá. Y al retirarse me toca María, que él está en Bulgaria, me recuerdo. En Bulgaria. Ya, a Rigo le tocó todo. Sí. todo. Y no, Cheque, te dejo. María, terremoto, pandemia, vamos. Todas esas partes. Entonces, llega la pandemia y cuando llega la pandemia, pues claro, nos encontramos con una situación que nunca habíamos vivido. Y sí es verdad que muchas personas empezaron a reclamar por su dinero porque no sabíamos cuándo íbamos a empezar a viajar, si se podía volver a empezar a viajar, ni nada, pero la realidad del caso fue que nosotros pues mantuvimos una plantilla todo el tiempo activa, todo el tiempo ahí pendiente a los clientes y entonces las reclamaciones empezaron a llegar y hubo un momento dado donde nosotros dijimos, espérate, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que fue un momento bien difícil. Yo creo que nosotros la industria salió súper bien con esto, porque también le dio un poquito de perspectiva a la gente de que tienen que disfrutar más sus vidas, señores. Claro. No es todo trabajo, no es todo hacer cosas en Puerto Rico, esto y lo otro, aunque puedes disfrutar de la isla, claramente, es simple y sencillamente que tienes que disfrutar de tu vida. O sea, y yo creo que eso es clave en lo que pasó. No posponer esos planes, que mucha gente vivía, no, algún día voy a viajar, yo tengo un sueño de viajar en algún momento, y se vio cuando regresamos de la pandemia, cuando se empieza a abrir el mundo, vimos un boom de gente sacando pasaportes por primera vez en su vida. Oye, pero eso fue sin precedentes. Y yo creo que parte de esto, y yo lo he hablado creo un par de veces contigo, y nosotros hemos hablado de esto y estamos bastante de acuerdo con esto, ¿verdad? Cuando entran estos creadores de contenido de viaje, ellos entonces empiezan a viajar a sitios que normalmente el puertorriqueño no era tan usual que fueran, que son sueños que han tenido por toda su vida en ir y todas esas cosas, y de repente ellos lo están viendo ahí. O sea, que se puede hacer. Les están enseñando estas tácticas, a veces buenas, a veces regulares, a veces malas, porque no siempre, ¿verdad?, informan las cosas como yo entiendo que se deben de hacer, pero esa es mi perspectiva. Pero la realidad del caso es que le abren la mente a la gente y entonces de repente la mentalidad como que cambia en el puertorriqueño, en mi opinión. No es solamente de como que, ok, tengo que aprovechar y viajar, sino que tengo que aprovechar y viajar y quiero ir a Tailandia y a Camboya y quiero ir a Japón y a Corea del Sur. Que estos otros puertorriqueños nos están enseñando que se puede. De repente se puede, que siempre se ha podido. La realidad del caso es que siempre se ha podido. Lo que pasa es que aquí siempre era el Disney, el crucero, el Estados Unidos y quizás un poquito del oeste de Europa, ¿verdad? Eso era como que el básico, ¿verdad? Y obviamente todo lo que es Centro y Suramérica, pues también tocaba sus cosas. Pero la realidad del caso es que nos manteníamos en una burbuja. Lo que aquí se consideraba seguro. Lo que la gente decía, no, yo voy a estos sitios porque esto es seguro. Yo siempre hablo de que la palabra que más usaba la gente, y por ahí uno que otro todavía la usa, es, mira, es que tengo miedo de ir a esas repúblicas. La palabra república, mano. Yo escuchaba eso todo el tiempo. Y yo decía, ¿sabes que Estados Unidos es una república, verdad? También. Pero todo el mundo era, cuando decían república, ya yo sabía que era una palabra que venía cargada de miedo. Y entonces, volviendo a lo de los creadores de contenido, influencers de viaje, creo que el saldo, y como tú dices, algunos informan mejor que otros, sí. Pero el saldo es que el puertorriqueño cuando ve a otros puertorriqueños en algunos lugares, eso le abre la mente y dice, mira, se puede ir para allá.
y no se les abre la mente hasta que ven a otro puertorriqueño ahí. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos en las redes sociales, había una foto de viajeros de nosotros que estaban en Perú, que ahora Perú es un destino común. Pero hace 15 años la gente no se atrevía. Y entonces en Perú con una bandera puertorriqueña. Entonces otros viajeros de nosotros en Colombia con una bandera puertorriqueña. Yo venía y ponía esa foto en nuestras redes sociales. Y de momento alguien que trabajaba en el equipo de nosotros de medios me decía, mano, esas fotos con las banderas de Puerto Rico, eso está bien charro, deja de poner todo el tiempo esa foto. Y yo, mano, esas son las fotos que más resuenan, porque esa es la foto que realmente le está diciendo a la gente, soy boricua y estoy aquí, tú también puedes venir para acá. Claro, porque todavía en verdad eso funciona muchísimo. O sea, si te fijas, muchos de nosotros lo usamos todavía, porque la realidad del caso es que es el FOMO, ¿verdad? El fear of missing out, que es importante, que se crea, ¿verdad? En la mente de las personas y la gente dice, pero él fue para Perú y pero yo quiero ir a Perú también. O mira, podemos ir a Perú. O mira, esa agencia te lleva a Perú. O ese tipo de cosas, ese tipo de clic en la mente es lo que es importante y lo que ha sido siempre clave yo creo, para las redes, ¿verdad? Sí, sí. Yo me atrevo a decir hoy que hoy día, gracias a cómo nos hemos reinventado las agencias de viaje y gracias también a los creadores de contenido y a los influencers, los puertorriqueños están yendo a destinos que antes no iban. Sí. Y muchos. Y al principio, yo me recuerdo estando en las reuniones de la industria y eso eran guerras porque decían, que los influencers esto, que si los creadores de contenido tal, que si están haciendo esto y lo otro, que si son competencias. Señores, no son competencias. Yo siempre me mantuve con que yo nunca he pensado que son competencias. Yo siempre he pensado que nos han ayudado a expandir y a llevar una información o expandirle la mente a la gente, llevar información de sitios y destinos que nosotros no lo estábamos haciendo. Eso es verdad. Porque el trabajo nosotros nunca lo hicimos y ellos lo hacen y ellos nos están ayudando en esa parte a nosotros. A mí me fascina esa parte. Sí, y era un medio nuevo, o sea, que básicamente ya podemos ver muchas agencias en Puerto Rico que se han adaptado al medio y están en las redes sociales que hay que estar ahí, ¿verdad? Nos da la posibilidad de presentar tantas cosas. Y yo siempre digo que para nosotros es bien fácil crear contenido para las redes, porque de viaje el contenido es infinito. Claro, no hay fotos, videos, no se acaban nunca. Yo me acuerdo de un pana mío que tenía un negocio de aires acondicionados. Y me dice, como ustedes en las redes sociales están bien activos, ayúdame a montar mis redes sociales y a crear contenido. Y en aquel momento yo me bloqueé pero ¿cuántas fotos de aires acondicionados puedes poner sin aburrir a la gente? Y nosotros, ¿sabes? Lo de nosotros no para. Nosotros tenemos tantas cosas que podemos poner. Es que el turismo es la industria más grande del mundo, bro. Es que todo tiene que ver con turismo, si te pones a pensar. Sí. Y habrá más. O sea, porque cada vez se agregan más players al turismo. O sea, antes lo de los Airbnbs no existía. Lo de los Ubers no existía, todo ese tipo de cosas. Y ahora de repente cualquier persona puede ser parte del turismo. Claro. O sea, si yo ahora mismito abro una cuenta en Uber y me pongo de driver de Uber, pues yo soy parte de turismo. Y eso es gigante. O sea, esta industria es la industria más grande del mundo, sin duda alguna. ¿Cómo te sientes en ser parte de la industria? ¿Te gusta? Dicen que es adictivo estar en esta industria. Pues mira, yo empecé estudiando ingeniería. Ya. Así que, y mi hermana es viróloga y mi hermano hace efectos especiales para películas. Nice. Así que te puedes imaginar que como que el linaje, ¿verdad? Ahí como que moría. Sí. Tu viejo dijo, diantre, se jodió esto. Aquí, jodió todo. Pero pues empiezo ingeniería y veo que eso no era lo mío. Entro en mercadeo y de repente entro en la agencia que yo empecé desde los 15 años. Desde chiquitito, poniendo las facturas por orden. Bueno, era una... Sí, Child labor. Literal. Servicios sociales, por favor. Por favor, tienen que ir a tocar la puerta. Allá en España debe estar, pero lo pueden buscar allá. Yo entro a los 15 años a trabajar y ahí empiezo a experimentar un poco. Y yo creo que eso fue lo que me separó un poco también de la industria hasta cierto punto, porque era... El primer día entrando a las vacaciones, mi papá entraba al cuarto, levántate que vas a trabajar. Entonces yo estaba todo el tiempo, ¿verdad? En las vacaciones, todo el tiempo trabajando. Y llega a la universidad y yo digo, no,
yo voy a hacer otra cosa. Y me pongo y empiezo. ¿Qué pasa? Que cuando regreso a Puerto Rico, empiezo a trabajar en la agencia nuevamente y vuelvo. Mi padre no fue él no me dijo, vas a ser presidente mañana, no. O sea, él me hizo trabajar desde el piso, desde abajo. Y los viejos a veces son más fuertes con los hijos que con los mismos empleados. Sí. Bueno, me votó 3 veces y mi mamá lo llamaba. Mira, cógelo para atrás, por favor. ¿Qué pasa? Y me decía, levántate y vete. Wow, qué bueno está eso. Bueno, es que esas veces que tú... ¿sabes? Yo era jovencito. Bueno, claro. soy jovencito. Pero, un nene. Pero yo llegaba de janguear un día. Claro. Y antes no era el jangueo de ahora. O sea, antes como que yo creo que era un poquito diferente porque antes había jangueo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, había esa competencia entre los días de party. Los chamaquitos de hoy en día no janguean como nosotros jangueábamos. No es lo que era. Entonces se bailaba también, ¿verdad? No se baila tampoco. Pero entonces yo empiezo a trabajar otra vez y toqué en la parte que me gustaba. ¿Sabes? Toqué en la parte como que del mercadeo. Y nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos una empresa de mercadeo que da la casualidad que vendemos viajes. Pero la realidad de todo es que entré en la parte de mercadeo y yo creo que ahí fue donde me tocó y donde ahí yo dije, ok, esto me gusta. Y empiezo entonces a crecer un poco en el negocio y entonces entro después ahí a la parte administrativa y a la parte fuerte del negocio como tal. Qué bueno que acabas de terminar lo que estabas hablando con esa frase, porque mi próxima pregunta es, ¿cómo es tener un negocio propio en el Puerto Rico de hoy? Pues te comento que es challenging. Al final del día, yo he tenido la suerte, ¿verdad? Que volvemos. Yo soy tercera generación y yo recién hace pocos meses se retiró una persona que tenía 41 años trabajando con nosotros. Wow. Yo tengo 41 años, o sea que literalmente desde que yo nací, esa persona ya pertenecía a nuestra empresa. Y el average en mi empresa más o menos son como unos casi 20 años de tiempo que llevan con nosotros. Ya. Así que yo he tenido esa suerte de tener un turnover bastante bajo en la parte más difícil de llevar un negocio, que para mí es la empleomanía. Uh-huh. Así que en esa parte pues te tengo que decir que he tenido suerte hasta cierto punto, pero me he encontrado que últimamente pues cada vez se me hace más difícil y cuando veo una oportunidad pues la agarro y no la suelto, porque la realidad del caso es que si dejas pasar esa oportunidad, ya lo perdiste y ya me pasó una vez y no me vuelve a pasar. Así que yo creo que en la parte de empleomanía es la parte más difícil. Es difícil. Porque el resto de las cosas, volvemos a lo mismo que estamos hablando ahorita, esta industria es tan grande y es tan chula que te permite tú cerrar los ojos e irte en un viaje de esto pues yo me iría para este sitio, esto, y de repente haces, espérate, si yo lo puedo hacer, Claro. vamos a crear este viaje que va a ser esto y esto, y de repente le creas un viaje a una persona que nunca lo pensó. Y nosotros lo hicimos, por ejemplo, para Tomatina, en Buñol, en España. Ya. Hace unos años atrás hicimos una salida donde la gente fue a la Tomatina. Que es la guerra de los tomates. La guerra de los tomates en Buñol, en España, y que recién creo que acaba de pasar ahora. Uh-huh. Y eso fue como que... Y eso fue algo que a mí yo estaba de repente yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahora con la fiebre del Fórmula 1, hay unas personas que han hecho eso también con la Fórmula 1 y todo ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros no tenemos un límite a lo que podemos hacer. Claro. No hay límite. La creatividad no se acaba aquí. Yo creo que es la parte que a mí me enamoró de esta industria y que como todos los trabajos y todos los negocios, uno tiene los días malos, que uno dice, Dios mío, ya me cansé, estoy tanto, pero después uno respira hondo y ve la gran cantidad de cosas que se pueden crear en esta industria que lo hace divertido. Sí. O sea, puede ser a veces, como todo, cansón en partes administrativas, pero aquí la diversión no se acaba. O sea, hay siempre opciones y estrategias que uno puede hacer para usar toda esa creatividad. Yo creo que lo segundo más difícil que yo veo en esta industria es que nosotros somos intermediarios de todo y dueños de nada. Full. Así que ponte a pensar en esa frase, que nosotros somos dueños, intermediarios en todo, porque nosotros no somos dueños de una línea aérea, nosotros no somos dueños de un crucero, nosotros no somos dueños de hoteles. Aunque los clientes no lo entiendan a veces. Claro. Pero somos responsables de haberle coordinado todo ese tipo de cosas y eso está muy bien. Pero tú imagínate que una persona va con una ilusión a un viaje. Uh-huh. Y cuando llegas al aeropuerto, el vuelo se atrasó. Y el problema no es que el vuelo se atrasó, el problema es que el vuelo se atrasó y perdiste la conexión. Uh-huh. Entonces empezaste el viaje de una manera que no es la ideal,
pero a la misma vez llaman y dicen, yo me voy a quedar en Puerto Rico y devuélveme todo el dinero porque tú tienes la culpa de esto. Y yo digo, bueno, pues, señor, nosotros no somos la línea aérea. O sea, como Tengo unos nosotros... casitos así, parecidos a ese. Pero esa parte yo creo que es la segunda parte más complicada, por lo menos en esta industria, ¿verdad? Porque los factores externos, nosotros no tenemos control alguno de ellos. Y yo creo que eso es parte de lo que también la hace interesante y buena, porque tenemos que estar problem solving todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, que nosotros estamos siempre pendientes y siempre estamos, ok, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Ok, ¿cómo remediamos este problema? ¿Cómo hacemos esto? Y eso en mi aspecto me fascina. A mí me gusta eso de la industria. El problem solving que tú hablaste es un término que yo lo estoy usando recientemente. Tuve un coach que me dijo, deja de decir apagando fuegos. Porque yo siempre decía, Dios mío, aquí estamos apagando fuegos todo el tiempo. Y él, no, tú estás resolviendo problemas. Usa la palabra problem solving, que es verdad, es más positiva que apagar fuego. Pero la verdad es que eso es lo que hacemos nosotros, es el backup que le damos a los clientes. Y si bien un cliente, una familia, un grupo puede llegar al aeropuerto y le cancelan el vuelo y hay una huelga o pasa algo que les impide llegar a su destino el mismo día, saber que tienes un equipo vaqueando para resolverte y tú te puedes ir ahí a la barrita del aeropuerto a darte una cerveza, lo que nosotros acá resolvemos, creo que es otra de las razones por las que estamos por ahí todavía. Sí. Yo creo que también, hasta cierto punto, yo entro en la industria ya un poquito más full y cuando yo entro en la industria full, yo me encuentro con personas como Adriana, como tú, como Félix, dentro de la industria, que también pues le dan como un nivel de paz a uno, porque no te ves solo, porque hay que entender que esta industria pues todavía sigue dominada por gente de la tercera edad, y entonces pues uno empieza a decir, espérate, ¿qué está pasando? Vamos a perder aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente cuando entramos aquí, entra esta generación nueva, pues uno tiene como todavía una expectativa de que vamos a seguir, de que vamos a correr, porque nos ayudamos, porque nos hablamos, porque a cada rato yo te llamo, mira, Tachen, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué tú crees? ¿Qué opinas? Ese tipo de cosas, ¿cómo te va? Todo ese tipo de información es importante para uno ir ajustando y haciendo todo ese tipo de cosas. Y para evitar ir al psicólogo. Porque la verdad que nosotros nos juntamos, esta generación de la industria de viajes, la verdad que se supone que fuéramos competidores efusivos y la verdad que nos hemos encontrado con un corillo de gente súper cool, que nos colaboramos, nos ayudamos, nos damos terapia. Eso es bien importante. La terapia es bien Nuestro junto importante. es bien la terapia porque al final del día nosotros bregamos con muchas personas y pues estamos problem solving bastante y tenemos que nosotros también tener psicología con nuestros clientes y demás, porque a la hora de la verdad queremos apoyarlos para corregir las cosas que no salen siempre bien en todos los viajes, pero también calmarlos, darles ese apoyo y que se sientan bien y que su viaje, ¿verdad?, sea lo que ellos quieren, que es una vacación, una luna de miel, el viaje de sus sueños. Nosotros somos Dream Makers. Dream Makers, wow. Eso es lo que somos. Sí. Rigo, ya estamos en la recta final de este podcast. Has tenido el privilegio de viajar un montón desde bien chamaquito. Yo tengo que decir que yo también he tenido ese privilegio y no puedo desaprovechar tenerte aquí, alguien que ha viajado tanto, para preguntarte una pregunta que yo nunca la formulo de la manera, de la manera que la gente espera, porque alguien que ha viajado tanto, sé que es imposible contestar la pregunta de esa manera. Yo hago esta pregunta así, cuando piensas en países que te han impactado y chocado, no me tienes que decir un orden, ¿cuál es el primero que te viene a la mente? Ya sé, la razón que no estoy diciendo lo más rápido es porque quiero ver tu cara cuando lo diga, porque quiero ver pero tu cara completa. Egipto. Diablo, eso lo tenemos que cortar, gente. Pero la realidad del caso es que yo soy lo que le llaman un freak de la historia, ¿verdad? Yeah. Y me fascina la historia egipcia. Y tuve la oportunidad de visitar Egipto y creo que ese fue uno de los primeros viajes que me dio duro de verdad. A mí me dio bien duro. Sí, no, a ti te dio bien duro. A ti te dio bien duro, sí, pero a mí se me paraban los pelos no solamente las pirámides, sino de ir a Karnak.
de ver el templo de Abu Simbel, de hacer el crucero por el río Nilo. O sea, ese viaje a mí me dio bastante duro y yo creo que ha sido como que siempre que tú me preguntas, o siempre que las personas que me conocen me preguntan, yo le digo eso. Lo que pasa es que me estuvo cómico porque sabía por dónde venía y yo dije, este no es el mejor destino pero mira, para Andrés. Pero tú sabes qué, que yo te voy a decir que Egipto, que Rigo está diciendo eso porque yo tuve un accidente en Egipto la noche antes de regresarme de Egipto, así que pude ver el país entero. Episodio número. Podemos poner un poco de corte porque hicimos hasta un cortometraje de ese episodio que yo tuve en Egipto. Pero tengo que decir lo mismo, tengo que compartir contigo que Egipto a mí me voló la cabeza. Y solamente yo me acordaba, estando en Egipto, de un influencer de viaje de otro país que estaba en Egipto diciendo, que si esto no es la gran cosa, que si mira estas pirámides aquí y miran para acá, ya hay un chorro de comercios y un chorro de casas, esto no impresiona tanto. Y lo único que yo pensaba era en ese influencer y pensar qué equivocado y qué bruto, men. Porque Egipto es así de espectacular. Pararte al frente de esas pirámides y no entender la magnitud de eso y que no te impresione, pues básicamente tú no tienes soul, o sea, no tienes alma. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene sus gustos y sus cosas, ¿verdad? Y a mí, esta pregunta nosotros la hemos hecho muchísimo también, de diferentes maneras, y todo el mundo viene con algo diferente. Yo he tenido gente que me ha dicho Orlando, tú sabes, porque es lo que han vivido, porque es por lo que les pasa, y bien por ellos. Pero la realidad del caso es que en mi modo de ser, en mi sentir, yo soy historiador, me encanta mucho eso y yo creo que hay una parte bien grande que viene de allá, ¿verdad? De los egipcios, ¿verdad? Claro. Y ahora pude experimentar por 2 días, pero pude experimentar un poquito de Perú, para ver un poco ¿verdad? de lo que son los incas, y los mayas por el lado cuando vas para México y todo ese tipo de cosas. Yo creo, a mí eso me vuela la cabeza. A mí me gusta mucho ir para atrás un poco y vivir un poco de esa experiencia. Comparto eso contigo, me encanta a mí la historia. Mencionaste México. México es un país que invito a todo el mundo a conocerlo. Ahora en octubre vienen vuelos directos de San Juan a Ciudad de México. Tenemos que aprovechar eso porque especialmente esos primeros vuelos, esa primera temporada viene con unos precios bien atractivos, vienen con ofertas muy agresivas para activar esos vuelos y pendientes de que vamos a tener ofertas para eso. Y cuando fui a México, que yo hice toda la ruta arqueológica de México, he visto yo creo que la gran mayoría de las pirámides que se pueden visitar en México. Pensé que llegando a Egipto, dije, ya yo he visto pirámides, a lo mejor esto no me va a impresionar tanto. Te impresiona igual y en algún sentido la magnitud es incluso más impresionante por lo titánicas que son esas pirámides. Rigo, esto se llama Viajar es un bad trip, tú lo sabes. Y siempre me gusta hablar de que hay gente que no viaja porque piensan que van a viajar a un lugar peligroso, porque me puede pasar algo en otro país. ¿Qué haría yo si me pasa algo en otro país? Si yo me enfermo allá, si yo me caigo. Y yo le digo a la gente que como la vida misma, los viajes no son perfectos. No. Y te puede pasar un bad trip. Y todo depende cómo tú resuelvas el backtrip y las cosas lindas que pasan mientras uno resuelve en un momento. Hablamos de lo de Egipto. Cuando yo estuve en Egipto, tuve que visitar un hospital en Egipto, me cogieron un fracatán de puntos en Egipto y en ese proceso conocí gente bien linda, buenos samaritanos que me ayudaron. Así que no me puedo ir, no nos podemos ir de este podcast sin preguntarte cuál ha sido el backtrip más épico o memorable que tú hayas tenido en un viaje y que se haya podido resolver de una manera nítida. No, estoy aquí todavía. Exacto, Es lo importante. Pues mira, la realidad es que he tenido bastante suerte en cuanto a mis viajes. Fuera de cuando fui a Tailandia, pues me dio esa curiosidad de probar los gusanos. Me dio esa curiosidad de probar cosas que quizás debía haber, pues, tú sabes, adaptado un poquito mi cuerpo un poquito antes. En vez de hacerlo el primer día, debía haberlo hecho ya después de haber probado un poquito los spices y las cosas de allá para que mi cuerpo se fuese adaptando. Y el primer día, eso como cuando tú vas a la República Dominicana, que te bebes todo el primer día, y dices, pues yo dije, me voy a tomar, y me comí unos gusanitos que parece que estaban vivos todavía, pues empezaron a comerme todo por dentro.
Y tuve que acudir a un hospital porque Wow. o sea, me envenené, pero a nivel Mal. nivel Dios en mi ¿Cómo están esos hospitales en Tailandia? Súper bueno, súper bien, mano, de Sí. verdad. Yo creo que igual que lo que te pasó a ti en Egipto, que me recuerdo viendo el podcast de eso, que tuviste una experiencia favorable allá, pues a mí me pasó lo mismo. Lo mío fue menor, claro, ¿no? Fue una cosa, simple y sencillamente una cosa de medicina. Y de hidratarme, ¿verdad? Porque me había deshidratado bastante. Pero la realidad del caso es que esa es la peor experiencia que he tenido. Gracias a Dios no me perdí mucho, porque tenía la flexibilidad de poder extender un poco más el viaje, lo pude extender, pude hacer lo que pude hacer, lo que tenía que hacer, y pude experimentar el país, pero... ¿Te quitó las ganas de viajar eso? No, para nada. De Son hecho, cosas- si vuelvo a Tailandia, que volveré, no va a ser lo primero que voy a hacer, pero voy a comer otro gusano. La revancha. Sí, porque La yo le voy a revancha. ganar a ese gusano. Tú confías que le voy a ganar. Sí. O le puedes pedir el estómago prestado a Backpacking Luis, a nuestro amigo Backpacking Luis, que se fue por todo India probando comida callejera y sobrevivió. Sí. Nada, eso es bien importante, saber que uno, viajar, pueden pasar cosas en el camino, pero siempre, siempre, siempre todo termina bien. Hay que viajar con seguro de viaje, mi gente. Si quieren que te lleven al hospital más brutal de donde te pase algo, ten tu seguro de viaje. Rigo, gracias otra vez por estar aquí, mano. Me alegra un montón tenerte aquí. Esto se puede repetir, lo veo Oye, ya. Yo creo que se debe repetir pronto y debemos de incorporar a 2 o 3 personas más aquí para... Yo creo que esto debe ser formar- una terapia de la formar- industria. Todos estos panas que mencionamos ahorita, hacer una mesa redonda aquí y nos vamos a ahorrar el psicólogo y toda esa cosa. Seguro que sí. Y recibimos los comentarios de la gente también. Quizás nos ayudan con ese tipo de cosas. Full, Dicen, bueno, full. señores. De hecho, todos los que están viendo esto ya saben que pueden hacer sus comentarios. No dejen de suscribirse a nuestra página de YouTube, Tours TV, donde siempre sale el podcast Viajar es un Bad Trip. Rigo, ¿dónde la gente puede conectar con ustedes? Bueno, con nosotros pueden conectar a través de nuestras redes sociales, que están bajo Travel with Sears actualmente. Las dos. Instagram, Facebook y también YouTube y TikTok. Todas esas estamos bajo Travel with Sears. Lo vamos a poner aquí abajo con teléfonos y todo. Los que quieran contactarlo, ahí siempre a la orden. Y no dejen de seguirnos aquí en Viajar es un Bad Trip. ¡Vamos!